Hola, hoy quiero resolver un problema más del tema de potencial eléctrico. Un problema que, al igual que otros que puedo encontrar en mi canal sobre este tema, es seleccionado del libro de Resnick. Y el problema lo que nos dice es lo siguiente: para la figura que se muestra acá, donde tenemos dos cargas, positiva una y negativa la otra, más Q y menos Q, se nos pide encontrar la expresión de la diferencia de potencial B sub A menos B sub B, donde los puntos A y B son como se muestran aquí en la figura. El punto A se encuentra a la derecha de la carga positiva, a una distancia A minúscula, y el punto B se encuentra a la izquierda de la carga negativa, a una distancia también A minúscula. Y la separación original entre esos dos puntos es D. Eso es lo que nos pide el problema, y luego se nos pregunta que si el resultado que obtengamos en la parte A se reduce a la respuesta esperada cuando D es igual a 0, cuando A es igual a 0 y cuando Q es igual a 0. Eso es lo que debemos resolver. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí en este problema? Pues lo primero es hallar el potencial en el punto A, el potencial en el punto B, y luego hacer la diferencia y luego analizarlo para ver estas respuestas. Bien, vamos a hacerlo aquí entonces. Entonces, el potencial en el punto A, aquí lo que tenemos que hacer es calcular la contribución al potencial en ese punto debido a cada una de las cargas. Para esta carga que es positiva, el potencial es positivo. Para esa carga que es negativa, el potencial es negativo en ese punto. Entonces, el potencial lo calculamos como la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. La constante de Coulomb y la carga tienen el mismo valor en ambos casos. Entonces, eso lo voy a factorizar y nos queda Q sobre 4pi epsilon 0. Y en el caso de la contribución de la carga positiva en el punto A, la distancia es A. Entonces nos queda 1 sobre A. Menos porque la segunda carga es negativa, el potencial es negativo. Y la segunda carga, la carga menos Q, está a una distancia que es D más A del punto A. Entonces aquí vamos a tener 1 entre A más D. Eso es lo que tenemos. Ese es el potencial en el punto A. Ahora vamos a calcular el potencial, lo vamos a hacer aquí mismo, en el punto B. El potencial en el punto B es Q sobre 4pi epsilon 0, y ahora la carga positiva se encuentra del punto B a una distancia que es A más D. Entonces tenemos 1 entre A más D menos, y la carga negativa se encuentra del punto B a una distancia A. Entonces 1 entre A. Eso es lo que nos da. Y la expresión de B sub A menos B sub B, lo que nos va a dar entonces, cuando restemos estas dos, vamos a tener que Q sobre 4pi epsilon 0, lo podemos factorizar, y nos va a quedar aquí 1 entre A menos 1 entre A más D, y eso se lo vamos a restar a 1 entre A más D menos 1 entre A. De esa manera, eso es lo que nos queda. Y todo lo que tenemos que hacer es hacer álgebra ahora para encontrar ese resultado. Nótese que aquí tenemos 1 sobre A menos 1 sobre A. Eso me da 2 sobre A. Y aquí tenemos menos 1 sobre A más D, menos 1 sobre A más D me da menos 2 sobre A más D. Es decir, que esto lo podemos escribir como Q sobre 4pi epsilon 0, y aquí lo que vamos a tener entonces es 2 sobre A menos 2 sobre A más D. De esa manera se reduce. En este caso el 2 lo podemos factorizar y de hecho eliminarlo con un 4 de aquí, y entonces esto nos queda como Q sobre 2pi epsilon 0, y aquí vamos a tener 1 sobre A menos 1 sobre A más D. A eso se reduce el cálculo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es esa diferencia que está ahí. Cuando nosotros hacemos eso, nos queda que el potencial en A menos el potencial en B nos va a dar Q sobre 2pi epsilon 0
Y cuando hagamos esta diferencia que tenemos aquí, el denominador es A por A más D. Eso es lo que tenemos. Cuando yo divida eso entre A, me queda A más D. Cuando lo divide entre A más D, me queda menos A. Entonces esto es simplemente D. Es lo que me va a quedar ahí solamente. Y me queda entonces que el resultado final al cual llegamos del potencial de B sub A menos B sub B, lo podemos escribir como Q por D sobre 2pi epsilon 0 factor de 1 entre A más D. De esa manera. Eso es el potencial, la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ahora bien, ya que tenemos ese resultado que está ahí, vamos a contrastarlo con las preguntas que nos hacen aquí para ver si el resultado se relaciona, satisface, cumple lo esperado. Lo primero que nos dice es, ¿qué sucede cuando D es igual a 0? De esta expresión que tenemos aquí, es claro que si D es igual a 0, lo que va a resultar aquí entonces es que la diferencia de potencial es 0. Y lo vemos aquí. Si D es igual a 0, lo que significa eso es que estos dos puntos, el punto A y el punto B, coinciden. Es el mismo punto. Entonces, estas dos cargas iguales y de signo contrario, calculando el potencial en el mismo punto, el potencial se va a eliminar. Efectivamente, podemos decir que la respuesta satisface a lo esperado cuando D es igual a 0. Luego nos dice, ¿qué sucede cuando A es igual a 0? Del resultado que tenemos aquí, si A es igual a 0, quiere decir que esa diferencia de potencial se va a infinito, porque el denominador se me va a anular. Efectivamente, si A es igual a 0, quiere decir que yo estoy calculando el potencial justamente en una de las cargas. Entonces, el potencial tiende a infinito cuando yo estoy sobre la carga. Entonces, el potencial en A tendería a infinito, el potencial en B tendería a infinito, la diferencia de ellos dos tiende también a infinito y por tanto satisface el resultado esperado. Y luego nos pregunta qué sucede cuando Q es igual a 0. Lógicamente, si Q es igual a 0, como está en el numerador, se elimina aquí este resultado, me da que la diferencia de potencial es 0. Efectivamente, si no tengo cargas, pues la diferencia de potencial debe ser 0. Es decir, que hemos obtenido esta expresión para el potencial y vemos que efectivamente el resultado que obtenemos satisface las respuestas esperadas en esta configuración de cargas. Bien, así se resuelve este problema, un problema que, reitero, viene también en el libro de Resty, volumen 2, en el capítulo concerniente a potencial eléctrico. Si estás cursando esta materia, seguramente el problema será de tu interés. Si es así, pues te invito a que le des like, te invito también a que vea otros problemas sobre este tema que hay en mi canal y que me sigas en el mismo.